Vale. Bueno, hacemos como la otra vez. Estás tú ahí un poco pendiente de los comentarios en YouTube y todo eso, por si... Sí, aunque bueno, hoy he ajustado un poco, he hecho pruebas de audio para que no me pase como la otra vez. Sí. No, no, yo lo tenía bien. No, ya sé qué pasó, Ariel. Sí, sí, eso te lo guarda. Y yo lo tenía ya de muchas carreras bien configurado. Pero la semana pasada me entró una actualización de OBS, de la aplicación de retransmisión. Y se ve que al actualizarse la aplicación perdió los parámetros o algo, no sé. Entiendo que es eso. Entonces, bueno, ya he hecho pruebas y tal, y en principio deberíamos de escucharnos bien. Bueno, pues un par de minutillos y vamos a ir entrando. Sí, la retransmisión en YouTube ya está, el contador, la marcha. Bueno, un par de minutillos nos quedan. Sí, es que lo que siempre te digo de ese campeonato es una cosa que tiene una audiencia increíble. Porque todos los campeonatos suelen llenarse y luego pues va bajando poquito a poco la gente. Típico caso que al final de campeonato... No, 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 fíjate, vamos a mitad ya casi de campeonato. Y nada, pues ahí están. Genial. Sí, 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 pero aquí por lo que sea, bueno, aquí es que, bueno, hay una motivación muy fuerte, que es el premio este que dan a los que sortean entre los pilotos más limpios. Entonces, claro, que es un shifter, ¿no? Manual. Entonces, entonces eso motiva bastante. Entonces la gente, o sea, aunque no ganes, y arranca la curva, cuidado con la primera curva que un shifter, ¿no? De H, pesado. se va fuera. Vaya adelantamiento que ha hecho por el interior, Dios mío. Alberto, bajar a pista. Veremos a los dos pilotos en paralelo. Madre mía, qué precioso. Última vuelta para que el piloto español se proclame campeón de la banda. Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de la Handback Trophy con los BMW de GTR2. Y nada, Ariel, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches Enrique, buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver qué tal se da hoy la competición. Vemos que sigue sin poder asistir Simón O'Mill a la carrera, con lo cual pues Denis de Marco, que lleva 3 victorias consecutivas, pues hoy posiblemente pueda consolidar su asalto al liderato del campeonato. Y bueno, aunque está Stefano Sanoni, que es el segundo de la clasificación general, que siempre está haciendo podio, o sea que igual no lo tiene tan fácil, y entre italianos parece que va a estar la cosa. Y veo que están en tiempo bien bajo también, ¿eh? Hay mucho nivel acá, hoy en día. Sí, vamos a ver, acaba de empezar la quali, llevamos un par de minutos y bueno, va a estar el tiempo, ¿no? Más o menos era 2 minutos 10, 2 minutos 15, por ahí va a estar el tiempo de vuelta, o sea que van a empezar justo ahora los primeros pilotos ya su vuelta lanzada. Hasta ahora están todos un poco pues en toma de contacto en la pista. Y nada, vamos a ver. Que también están muy juntos, ¿no? Como que no deja mucho. Unos cuales tranquilos.
Es medio complicado, sí. Bueno, vamos a ver si nos subimos a ver si encuentro la cámara aquí, al coche de Denis de Marco, de Ballas Team, que es, bueno, este chico que, como decía, ha ganado las tres últimas carreras consecutivas, aprovechando también un poco la ausencia de Simon O'Neill, que podría haber sido aquí su gran rival. Y bueno, pues si hoy tiene un buen resultado, que no tiene por qué ser de otra manera, pues puede asaltar el liderato y ya enfilar la segunda parte del campeonato, pues desde la primera posición. Y ya se escaparía mucho más, ¿no? Sería difícil, aunque Sí, la verdad que el dominio que está teniendo lo vemos muy fuerte y complicado, ¿no? Que nadie le pueda hacer sombra, porque aunque hay otros pilotos como Zanoni o Pedro Magalhães que son muy rápidos y están ahí un poco siempre en esa tercera posición, segunda posición o muy cerca de esas posiciones, al final el que siempre gana es este chico, es Denis de Marco. Y claro, poco a poco va rascando puntos, va acercándose al liderato constante, sin pausa pero sin prisa. Y nada, vamos, tiene pinta de que si no pasa nada, si no vuelve a tiempo Simón. Por lo poco, sí, es que por lo poco que yo vi, se equivoca poco y mantiene un ritmo alto, entonces Sí, es difícil seguirle el tren ese, ¿no? Es muy constante, sí. Una cosa que yo había observado en las últimas carreras es que además, claro, hace la pole, sale primero, marca ritmo, nadie le puede seguir, y claro, ya es toda la carrera en solitario, que creo que te lo comenté la semana pasada, ¿no? Lo difícil que es estar el primero en soledad y mantener la concentración, el no confiarte, el no relajarte, el estar vuelta tras vuelta solo prácticamente. Aunque bueno, siempre tienes a alguien a 3-5 segundos. No hay tener incentivo de que alguien te está corriendo, alguien te está cazando, un poco también, ¿no? Y a veces eso también es, claro, es motivador, es un incentivo, como tú bien dices. Y claro, corres el riesgo, ¿no? De estar ahí muy relajado, bueno, no relajado, pero bueno, quiero decir, que pierdas la concentración al final. Y este chico, pues bueno, tiene el esquema mental muy claro. Y parece ser que a ese nivel lo tiene todo controlado, ¿no? Y de momento vemos 3 carreras que han sido eso: salir en la pole, tirar hacia adelante, marcar ritmo, dominio brutal y nada. Y vamos, dicho así parece fácil, pero desde luego no lo es. Bueno, vamos a ver si nos subimos a la cámara de algún... Por lo pronto veo que igual hay muchos coches parejos, igual, ¿eh? Hay bastante nivel y veo gente a tela y tal. Sí, hay un grupito ahí de pilotos. ¿Cómo le pueden seguir? De un nivel todo muy alto, muy parecido. Y que bueno, van a estar ahí todos luchando por intentar acceder a las plazas de podio. Y vamos a ver si los italianos nos dejan un poco de hueco, porque estamos viendo en todas las carreras que al final este grupito de 8 o 10 italianos están siempre copando, pues eso, las 10 o 12 primeras posiciones, y lo ponen muy difícil, ¿eh? Han venido muy fuertes, muy rápidos y están dejando huella, ¿eh? Bueno, estamos aquí acompañando, nos hemos subido al coche de Frank, que va a empezar ahora una vuelta. Vemos que va a pasar por la parada del autobús, la última chicana antes de la recta de meta, y vamos a ver si la acompañamos en esta vuelta, a ver qué tiempo marca. Va a afrontar la recta, acelerando a fondo, se dirige hacia la SUS, la primera curva, muy lenta. Uy, se ha encontrado un coche de frente. Bueno, vamos a ver si Fran lo sigue intentando, acelera a fondo y se dirige hacia Aarhus, esta curva mítica que todo el mundo toma a fondo, pero yo no puedo.
Como que no. Yo me cuesta mucho, tengo que hacer ahí milagros. Radillón y ahora la recta de Kemmel a fondo, otra de los puntos clave del circuito. Pues sí, porque yo no lo consigo. Yo no sé si es el miedo o qué, pero me cuesta mucho. Depende del coche, no es lo mismo hacerlo con un SU que con un bicho de estos. Es que es una de las claves del circuito. Pasar Rouge así a fondo es ganar casi entre Sí, medio segundo, un poquito más al final de la recta. Perfectamente. Bueno, seguimos acompañando a Fran, que ya está bajando por la curva de Bruselas y se dirige hacia Pouhon, la curva número 12. Esta curva para mí es un poco delicada porque hay que tomarla acelerando, pero es muy fácil, como le está pasando a Fran ahora mismo, perder un poquillo el control. Ahora se dirige a este complejo de curvas de Campus y Stavelot. Y bueno, aquí ya estamos teniendo el segundo sector, va a afrontar el tercer sector, vemos un coche que le puede entorpecer en el fondo y se dirige hacia Blanchimont. Esta sección se hace toda a fondo también, prácticamente hasta la parada de autobús, y vemos que nada, Fran ha abortado la vuelta. Es que se han encontrado dos pilotos y la verdad que bueno, le han fastidiado un poquillo el intento. Vamos a ver. Ahí va de vuelta. Vamos a ver algún otro piloto que vaya a intentar su vuelta rápida. Pero de momento podemos repasar un poquillo cómo está la clasificación. Vemos que Di Marco, pues como es esperado, está en la pole con un tiempo de 2.15.9, casi 2.16. Y seguido por tres italianos, Bertoncini a medio segundo, P3 Cremaschi con casi 7 décimas y muy pegado Stefano Zanoni. El primer español está en P5, que es Ghetto Getrona de Fan Racer Team, a 1,5 segundos ya, y Marcatel a 1,6. Vemos que ya eso, que ya al quinto hay 1,5 segundos, es una barbaridad, ¿no? El ritmo que están marcando los italianos. Pero bueno, aún quedan 5 minutillos. Dime. Sí, es difícil clasificar, y más en una pista así tan larga y hacer una buena vuelta. Sí, pero el promedio es ese 2.17 y medio, es como una buena vuelta. Y después, bueno, ya lo que está girando en 2.16 es la super vuelta, ¿no? Sí, está. Pero bueno, vamos a ver si quedan esos 4 minutos, que un par de vueltas quizás puedan dar. Echo de menos ahí que no han marcado vueltas ni Jesús Huerta ni Diurka, otros miembros del equipo Fan Racers Team, y a ver si les da tiempo, pero no se ha marcado una vuelta para no salir muy atrás y estar un poco en las posiciones suyas habituales, un poco más arriba. Y bueno, vamos a seguir repasando un poco pues toda la gente que tenemos hoy, parrilla llena. Tenemos 33 pilotos. Pues nos hemos quedado por Margatel. Bueno, pues tenemos a Marcos Aglioca, Pedro Magallanes, Antonio Torrente, Mateo Dentella, Cristian Balcelli, Marco Gali, el mexicano Miguel Veloso, José López, Roberto Gil, Modes Games, Aymar Cano, Fran Machuca, Sebastián Fabregat, Carlos Bellocalero, Andrés Bauer, Juan Ramón Mesa, Antonio Aguilar, David Treserras, estoy cansando, Josep Bullotza, Diurka, Alfonso Cachón, Rafael Gómez Cazorla, Sebas Carré, Jesús Huerta, Nuno Miguel y Simón Sbraccia. Bueno, 33 pilotos, parrilla hiper llena, y como siempre decimos, un campeonato que tiene muchísima aceptación, que siempre hay una lista inmensa de pilotos suplentes, todo el mundo deseando poder participar. Y bueno, pues la verdad que solo llevamos 2 ediciones de la Handback y todas, un triunfo de asistencia y de audiencia por parte de los pilotos, como estamos viendo. Vemos que Diurka marca su primer tiempo, 2.20, me parece muy lento para lo que estamos acostumbrados a Diurka, y vamos a ver si es capaz de mejorar su tiempo, porque le da tiempo a marcar todavía alguna vuelta. Vamos a subirnos al cockpit. Aquí vemos que está ya bajando hacia Pouhon, esta curva tan delicada que hay que tomar en cuarta, quinta, acelerando, que es muy fácil, la verdad, perder un poco de tracción. Se dirige hacia la curva 15, hacia Campus, y a continuación
A la izquierda está Belot, con lo cual ya sale del segundo sector y entrará ahora mismo ya al tercer sector en la curva de Paul Frère. Y ya todo este sector que es Blanchimont, que es una zona rapidísima, se hace también a fondo. Va acelerando hacia tope, cuarta, quinta, los 30, los 40, sexta, aquí se pegará al piano de la izquierda y ya se dirige hacia la chicane de la parada del autobús. Reduce a segunda, hay casi contravolantea, esperemos que no haya perdido mucho tiempo, afronta la última curva y recta hasta llegar a línea de meta. Vamos a ver qué tiempo marca. No ha mejorado mucho. Y bueno, pues ya queda un minuto, o sea que los pilotos que no estén en vuelta ya ha pasado su oportunidad. Vemos que Jesús Huerta no ha conseguido marcar ningún tiempo y está en posición 32. Y bueno, no sabemos si algún piloto le dará tiempo a terminar la vuelta, pero bueno, vemos que al final Di Marco tiene toda la pinta que va a conservar esa pole. Ha bajado un poquito su tiempo, que era un 2.15.9 a 2.15.6, seguido de su compatriota Bertoncini a casi 9 décimas. Es que brutal lo de Marco, la diferencia que marca. Cremaschi a casi un segundo, Zanoni también a un segundo, Sagliocca a 1,5, o sea, las 5 primeras posiciones, 5 pilotos italianos, entre Ballastin y Resinjar Italia, y luego seguidos de Getto Getronas, Margatel, Antonio Torrente, Valselli, Miguel Veloso, Pedro Magalláes, que está muy atrás para lo que estamos habituados, Sebas Carrer, Roberto Gil en P14, y bueno, al final lo que comentamos, pilotos todos muy igualados, ¿no? Y que claro, es que del quinto al 15 son todos pilotos de un mismo nivel, es muy fácil pues ser quinto o ser decimoquinto, no hay tanta diferencia al final. Sí, hay que tener en cuenta igual que hay tráfico para hacer la vuelta, hay nervios. Sí, además es una vuelta larga. A fondo, es una vuelta larga, de 2 minutos 15. Perfecto. Claro. Hay veces es mejor asegurar, aunque sea una vuelta de más mediocre, 18, ¿no? Sí, como para no salir en el pelotón de fondo, que por ahí hay más riesgo. Pero bueno, ya lo que marcó 2.15, si ya 2.16 en una super vuelta, 2.15 es una brutalidad, ¿no? Lo que marcó el primero. Totalmente, bueno. Lo de Denis de Marco después, es una pasada. Sí. Bueno, vamos a aprovechar que están en warm-up para repasar la clasificación del campeonato. Que como decía, pues está liderada por los pilotos italianos. Tenemos a Stefano Zanoni, este piloto que siempre está rondando el podio con 216 puntos. Matteo D'Entella, que está a unos 30 puntos, la verdad que hay bastante diferencia. Sebas Carrés, tercero a 178. Y Denis de Marco, que hay que recordar que no corrió la primera carrera porque era piloto suplente, está con 175 puntos, ¿no? Y ha ganado 3 carreras seguidas. Está cuarto, pero vamos, al ritmo que va a ir ascendiendo a pasos agigantados. P5 hay Marcano, P6 Margatel, Sebastián Fábrica en la 7ª posición, Alfonso Cachón P8, David Treserras P9. David, que te quejabas mucho de este coche, ahí lo tienes, 9º. Fran Machuca, 10º, Simón Sbracha, 11º, Modes Gués en P12, Juan Ramón Mesas de Sin Racing Clavar 13, Pedro Magalláes, el brasileño 14, Roberto Gil, el Fan Racer P15, Josep Ullosa 16, José López 17, Simón Aumil está en 18ª posición, solo corrió las 2 primeras carreras, no ha podido presentarse a ninguna más, a ver si conseguimos que vuelva y bueno, a ver si puede plantar cara al italiano, a Di Marco, seguido por Bertoncini en la 19ª posición, luego Cremaschi, Max Laurent, Antonio Aguilar, Valselli, Trenzano, Nuno Miguel, Diurcat P26, Getto Getronas 27, el mexicano Veloso 28, Marco Gali, Sagliocca, Andrés Bauer 31, Bello Calero 32, Jesús Huerta 33, Antonio Torrente 34, Federico Banger
35. Luego una serie de pilotos sin puntos, como Ezequiel Seminando, Pavel Muconin, Merino, José Vicente, Vino Oliveira y Rafael Gómez Cazorla. En cuanto a la clasificación por equipos, vemos que Virtual Racing Girona pues, tiene un liderazgo bastante aplastante, 577 puntos, seguido por el equipo B de Racing Her Italia con casi 500, 499, y tercera posición para Sim Racing Clavats. Le siguen Balas, el equipo A de Racing Her Italia, Fine Research Teams, luego a Foundus La Vela, Ray Run Spain, ahí faltas tú, Ariel, E-Racing Team, Sí. Handback, posición 11 para SAP Sim Racing, Churi Sports con la 12ª posición, Triple Count Racing, Alpha Racing y el último posición para Hellenic Slot Car Club, que es el equipo de Federico Spanger, nuestro amigo del alma. Pues bueno, este ha sido un poco el repaso. Va a empezar ya la salida en unos segundos. Y vamos a ver qué nos depara esta salida. Con esos 5 italianos copando los 5 primeros puestos. Y ahí los tenemos. Pues allá van. De momento parece que De Marco conserva esa primera posición, aunque se le han colado por la izquierda a su compañero Zanoni, seguido de Bertoncini, que Marca Tel, que ha ganado una posición, está P5, igual que Beto de Tronas. Parece ser que el italiano Saglio, que ha perdido esas 2 posiciones que Gattel y Petronas han recuperado. Y bueno, pues estamos viendo un escenario un poco fuera de lo habitual. Tenemos a De Marco en segunda posición. Y bueno, esto es una oportunidad para Zanoni, que como vemos, he contado antes, es el líder del campeonato. Y bueno, a ver si es capaz de aguantar a su compatriota estas primeras vueltas. Vemos que De Marco va desatado, nada más. Ya en apenas 3 curvas ha sido capaz de arrancarle esa primera posición a su compatriota. Ha sido un espejismo para Zanoni. Sí, también puede ser una estrategia de Zanoni. Digo, primero en el campeonato, sí, no le descuenta demasiado. Y sabe que a la larga bajo el velo lo pierde. Puede ser, porque también luego hay que ver el tema de control de consumo, desgaste de neumáticos. Las carreras en Spa son bastante duras. En este recorrido, este clásico de 7 kilómetros. Y bueno, esto acaba de empezar y vamos a ver qué estrategia sigue Zanoni. No veo que ningún piloto haya optado por neumáticos duros, han elegido todas las gomas blandas. Así que bueno. No, pues acá no desgasta mucho Spa, acá perfectamente 40 minutos. Tiene que llegar sobrado. No sobrado, pero con 15%, 20%, depende. Vemos que Fran ha debido tener algún problema, Fran, porque vemos que está en boxes. Yo creo que no ha tomado ni la salida. Y vemos que también Mateo Dentella, a ver, tiene daños en la aerodinámica frontal, o sea que ha debido tener algún problema. Y algún golpe. Efectivamente vemos que le falta. Sí. No sé si va a entrar. Acaba de tener un problema porque cayó varios puestos. Sí, va a entrar a boxes, seguramente a reparar esos daños aerodinámicos. Y bueno, vamos a ver cómo está el tema de las batallas, que seguro que ahora mismo debe haber un montón, porque ahora mismo están todos los botones seguidos. Bueno, aquí vemos a Marco Gali, que está persiguiendo a Roberto Gil, que se ha upado hasta la 8ª posición. Muy buena salida de Roberto. Vemos que lo tiene ahí a 6-7 décimas. Vamos a ver si Roberto
es capaz de aguantar estos 40 minutos en estas posiciones de cabeza. Muy insultado el puesto. Y por detrás parece que hay un montón de batallas, ¿eh? Estamos viendo este grupito de Jesús Huerta, Nuno Miguel, Antonio Torrente, David Serras, todos muy pegaditos. Andrés Bauer también. Aquí lo tenemos detrás de Jesús, a dos décimas, que a su vez va persiguiendo a Nuno Miguel. Y bueno, aquí intercambiándose posiciones. Están todos muy pegaditos. Vamos a poner el mapa y efectivamente esto nos ayuda un poco a ver lo que comentábamos, ¿no? Que hay un grupito de los 5 primeros, que son un poco los top, y luego un poco ya más alejado comienza el grupo de Gueto, que viene liderando Gueto Getronas, y que son 10 pilotos, hasta Simón Sbraccia, P16, que están todos muy juntitos, y luego viene otro grupo del P17, Margatail, hasta Imarcano, ¿no? Donde también vemos todo muy apretado y tal, ¿no? Y al final, bueno, pues, tendrán que ir un poco buscando cada uno su espacio. Esto se irá estirando porque ahora mismo está todo a poquito se va estirando. Sí, poco todo a poco. Junto. El pilote de atrás, del medio para atrás, están todos pegadísimos. Sí. Hay un bloque de piloto 17, 16 al 20 o así. Que están todos, al 26, perdón, están todos súper pegados. Aquí vemos a Andrés Bauer persiguiendo a José López de Sin Racing Clavats, y aquí efectivamente, si es que los vemos todos muy juntitos. Y bueno, vamos a ver si eso se va un poco estirando. Luego comentábamos que hay otro grupo que es un poco el de las posiciones intermedias, de ese puesto 6 al 16, que también los vemos todos muy próximos. Y bueno, pues todos intentando meter el morro y decir aquí estoy, ¿no? También eso es un poco de guerra psicológica, ¿no? El tema de cuando vas en estos grupos, el enseñar el morro, sí, ¿no? yo creo que también pasa que el que no clasificó bien y siente que tiene un poco de ritmo, es la desesperación por ir adelante, avanzar. Se genera a veces algún toque o alguna desesperación de mostrar. Sí, impaciencia también, ¿verdad? Claro. Sí, porque ves o piensas que tienes más ritmo que ese grupito de adelante. Claro, que por ahí no pudiste hacer una buena cual y bueno, yo tengo que ir para adelante, tengo que ir la desesperación, se llega a mostrar. Sí, pero al final a veces en carrera es todo más complejo, hay que gestionar todo ese tráfico y todas esas expectativas, ¿no? que todos traen, que todos tienen. Claro. Pero bueno, la carrera es larga y todos tendrán su oportunidad, ¿no? de mostrar la velocidad que tienen y las manos. Sí. Pues llevamos 4 vueltas, ya han transcurrido pues algo más de 7 minutos y nada, vemos que efectivamente siguen en cabeza este grupito de los 5 italianos, seguido por Gueto Getronas, que está haciendo un muy buen papel en este P6. Vamos a ver si es capaz de conservar ese puesto. Luego Roberto Gil, que también sigue manteniendo la 8ª posición, muy meritoria. Y bueno, pues vemos también a Diurca, que se ve muy atrás, ya ha subido hasta la P14. Estos son puestos más normales a lo que nos tiene acostumbrado el amigo Diurca. Diurca que avanzó muchísimo, porque largó de fondo, creo que se benefició varios toques. Sí, yo creo que al final también más uno no hizo una buena quali, salió demasiado atrás. Y bueno, ahora claro, ya en carrera, cuando se impone el ritmo de cada piloto,
pues está demostrando realmente que con una buena salida y con un buen ritmo pues va subiendo posiciones. Y al final, lo que hablábamos recién, pero sacándole el lote de nervio a Diurka, ¿no? Que siempre está medio... sí, es muy temperamental, vamos a decir. Muy temperamental. Pero bueno, ahí lo tenemos, y recortando a este grupito que tiene delante. Vamos. Ojo que aquí hay un piloto que ha hecho una salida de pista, Marco Gali, aprovecha Diurka para levantarle esa tercera posición. Y bueno, pues la posición más que ha ganado nuestro amigo Fan Racer Diurka. Y tenemos a Simón Sbracha, que se dirige hacia la parada de autobús persiguiendo a Sebas Carres, que es tercero en la general en estos momentos. Y vamos a dar una vuelta con este piloto, con Simón Sbracha, que va a pasar a la línea de meta y se dirige hacia la SUS, una de las curvas más lentas de todo el circuito. Vemos que aquí se ha echado encima de Sebas Carres, que no consigue en la posición. Le da a fondo y aquí se dirigen ya hacia una de las curvas más míticas ya no de este circuito, del mundo, que es Orrus. Y a continuación Radillon, y ya se dirigen hacia la recta de Kemmel. Y aquí parece que le ha salido bastante mejor que Sebas y efectivamente le está haciendo un paralelo. Vamos a ver cómo llega al Scoms, otras curvas míticas. Es que bueno, está todo de curva mítica y bueno, parece que Sebas le aguanta el tipo. Y bueno, trazan los Scoms y ahora van bajando para finalizar este primer sector hacia Bruselas. En segunda, ya todo a fondo hacia Pugón. Aquí bajas una marcha, levantas el pie un poco y vuelves a acelerar, y a fondo hacia el complejo de curvas del campus Stavelot, que marcan el final de este primer sector. Tenemos el campus Stavelot, sale del sector, del primer sector, empieza el segundo sector. Aquí parece que va a adelantar a Sebas justo en Paul Frère. Se sube, se ha subido ahí al piano, pues se sube un poquito. Y ahora ya afronta a Blanchimont, ha perdido una posición que le ha ganado Diurka, P12. Bueno, Diurka es como va cazando posiciones poco a poco. Sí. Déjame acotarte de Sebas, que ya que lo estabas nombrando, que Ana Fructoso, creo que es la compañera, ¿no?, de equipo la que corrió en el evento solidario. Creo recordar que en el evento solidario de Diurka Resinderón, ¿no? Su santa esposa. Uy, Diurka, está mandándole saludos. Mira, pues sí, corrió un par de carreras, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy agradable ver, ¿no? Que las chicas también le interese un poco el tema del mundo del motor. Sí, el mismo día, felicitarla y qué bueno. Sí. Creo que estamos hablando de la misma, si era Ana y Sebas. Bueno, la vemos que está en el canal de YouTube, ¿no? Que animando a Sebas. Sí, de hecho estaba animando a Sebas. Vemos que está el canal un poco frío, vamos a decir, ¿no? Sí, si bien en este momento 19 personas mirando, pero sí, por el momento es Ana. Nos faltan ahí gente que anima como Ignacio Negro, recluta Patoso, que siempre anima mucho el canal. Pero bueno, no habrá podido acompañarnos hoy. Y bueno, vamos a repasar un poco ya la clasificación. Ya llevamos 6 vueltas. Estamos han transcurrido 13 minutos, minuto 27. Y nada, vamos a repasar un poquillo cómo está la clasificación. Pues nada, primera posición para De Marco, seguido de Sanoni a unos 5 segundos. A continuación Cremaschi, seguido por Bertoncini. Y bueno, Geto Ketronas, que vemos que ha ascendido hasta la 5ª posición, que ha perdido el terreno Saglioka, está en P6. Balselli, que está en la 7ª posición, y Roberto Gil,
que se encuentra bastante distanciado en octava posición a casi 6 o 7 segundos, seguido muy de cerca por Miguel Veloso, que tiene ahí a décima encima, y Sebas Carres, de quien comentábamos antes, que está en décima posición. Max Lorente, de Virtual Racing Girona también, del mismo equipo que Sebas. Marco Gali, P12, Marcatel, P13, Simón Brescia. Y Diurka, que bueno, que vamos a ver si es capaz de recuperarse un poco de ese incidente que ha tenido cuando iba, creo que era P12, está la P15, pero bueno. Diurka es un... Yo lo alcancé bien, creo que le tocaron un poquito de atrás, ¿no? Sí, creo que sí, porque fue el típico, yo creo que es un lance, habría que ver la repetición, creo que es un lance el típico de, bueno, una frenada, uno frena un poquito más, un poquito una menos, y bueno, yo no he apreciado intenciones, pero bueno, en cualquier caso para eso están las reclamaciones de incidentes, que siempre animamos a todo el mundo que si tiene una reclamación justa que la haga, y los comisarios la evalúan y darán la penalización que corresponda si en el caso. Seguimos con el repaso. En P16 tenemos a Juan Ramón Mesas y el amigo Modest Games en P17, Antonio Torrente 18, David Teserras en 19ª posición, le sigue José López de Sindres en Cabal, lo tiene encima, Aymar Cano del mismo equipo también en P19, Jesús Huerta en P22, que también había salido muy atrás por remontando. Creo recordar que la última vez que hablé con él tenía algún problema con los pedales. Eso explicaría que esté un poco retrasado a lo que estamos acostumbrados a verle. Carlos Bello Calera en P23, Sebastián Fabregat 24, Nuno Miguel el portugués P26 y Andrés Bauer en P26. Me gustaría ver un poco más arriba Andrés. Vamos a ver si nuestro amigo Bauer puede remontar. Rafael Gómez Cazorla en P27, Mateo Dentella en P28 y P29 para Bullotza. Y nada, fuera de carrera ahora mismo están Antonio Aguilar, Alfonso Cachón, una pena, Alfonso, y Fran Machuca. O sea, aún seguimos teniendo 29. Y Fran... Decía que tenía problemas con Race Room, Creo que lleva todo el día reinstalando el juego o revisando los ficheros o algo así. Y a última hora le he leído algún comentario en WhatsApp que tenía problemas y se ve que al final, aunque ha hecho la quali, no ha podido, el juego no lo ha dejado, seguramente. Se ha decidido no salir. Una pena porque, bueno, o salió y se la vio. Una pena porque Fran siempre es un piloto que da espectáculo, da gusto verle correr, ¿no? Porque, como siempre digo yo, es el asesino silencioso. Él nunca destaca en nada, él nunca llama la atención, pero luego está siempre en los puestos importantes y siempre está dando la batalla discretamente. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, te perdí un poquito. No sé si soy yo o te perdí un poquito. La voz, dices. No sé. Pero quizás debo ser yo que tengo demasiadas cosas conectadas. Bueno, vemos que se ha animado un poco. Te decía que justo mientras estabas haciendo el repaso, Miguel Veloso logró adelantar a Roberto Gil. Ajá. Pues una pena para Roberto, que está en... Bueno, pero P9 sigue siendo una muy buena posición para Roberto. Sí, igual los dos muy parejos, igual ahí pegados. Y bueno, vemos que se ha animado un poquito más el chat. Vemos a Antonio Armiento, otro clásico de balas que corre muchísimo con nosotros. Hola Antonio. Ezequiel Terminando, también de Virtual Racing Girona, animando a su equipo. Y bueno, Ana Fructuoso diciendo, venga, que no se note que es lunes. Por aquí Ezequiel nos dice que se nos oye un pelín flojos. Le he bajado un poquito el volumen al audio del juego, porque yo tengo ya mi volumen a tope, y el tuyo también, o sea que ya la única opción es bajar el sonido de los coches. O callarnos y dejar que esto corra, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nada, vemos que aquí delante, como siempre, la lucha de los italianos, que todos al final son muy rápidos, pero corren todos muy pegados, ¿no? Con lo cual, pues siempre tenemos batallas y duelos. Aquí tenemos a Marchi de Racing Heritage
y a Bertoncini de Balas. La verdad que Balas, que es uno de los equipos clásicos también de todos nuestros campeonatos. De aquí saludamos al equipo Balas y a todos sus pilotos, que bueno, que no, la verdad que siempre suben el nivel de nuestras carreras y llenan nuestras parrillas, y bueno, siempre está bien tenerlos, y más cuando tienen a un pilotazo como de Marco, que está demostrando una calidad incontestable en todos los campeonatos que está corriendo con nosotros. Corre este y el de los viernes, la Open Series con los McLaren 650 de GT3. Y bueno, pues aquí vemos a Ghetto que está acosando a Sagliuca, perdón, al revés, es Sagliuca el que está acosando a Ghetto, y vamos a ver si podemos seguir un poco la pista a estos pilotos que van hacia la bajada del primer sector. Vemos que efectivamente Ghetto no ha podido mantener la posición, baja a P6, y por detrás tenemos a Jesús Huerta, bueno, pues en esa remontada muy cerca de Aimar Cano, que le ha ganado la posición, ya es P21, y ahora va a la caza del piloto de Víctor Girón, de David Serras. Y vemos que sí, va a controlar volanteando mucho. Yo creo que sí, que debe tener problemas con su Logitech, Jesús, pero bueno, parece toda una proeza, ¿no? Tener problemas con los pedales del volante, y bueno, pues estar en esa vigésima posición y ganando posiciones. Súper incómodo. Pues sí. Aparte que es una desconcentración, ¿no? Sí, tiene mucho mérito lo de Jesús. Bueno, vamos a poner el mapa para ver un poco, situarnos en cómo está en este momento todo el mundo en pista. Vemos que efectivamente aquí vemos la distancia de Marco, que está pasando ahora por línea de meta, de ese grupito de Sanoni, Bertoncini, Cremaschi, todos muy juntos. Y luego hay otro tercer grupo de Sagliuca, Tronas y Balselli, que están todos en un segundo. Distanciados otro grupito, Veloso, Gil, Carrés y Lorente. Y luego otro tercer grupo con Sbracha, Gale y Yurka, ¿no? O sea que vemos lo que decíamos, ¿no? Todos se van un poco agrupando por ritmo, ¿no? Por velocidad. Sí, de 3, 4, 5 a veces juntitos. Sí. Y la pelea también, bueno, tira un poco para atrás al grupo y favorece al que va por delante, ¿no? Para escaparse un poquito. Sí. Pero bueno, al final cada uno encuentra su posición natural, marcada por ese ritmo y velocidad que tengas en pista. Y bueno, vemos que Jesús está ahí acercándose, nada, le ha recortado cuatro décimas a la de David Serras, y parece que a ver si en Les Combs le puede ganar la posición me parece que rasca las marchas. Uy, aquí casi un contacto con Serras. Bueno, está ahí luchando, va en paralelo. Van pegaditos. Sí, parece que ha ganado la posición, esa P20, que va a ser P19 porque ha habido un piloto, creo que ha sido Aimar Cano, que ha trompeado. Y bueno, pues ahí tenemos a Jesús, que en un minutito que le hemos acompañado gana 3 posiciones. Parece que le hemos traído algo de suerte, ¿no? Sí, ya en P19 y bueno. Sí, la verdad que hay a 2 segundos me alegro mucho por él, porque vamos, creo que había salido 28, 29 precisamente, o sea que ha ganado unas 10 posiciones. Y nada, vamos con la cabeza. Aquí tenemos el duelo entre Bertoncini y Cremaschi, está en la parada autobús, la mítica curva de Spa, ¿no? No sé si te acuerdas hace años de aquel adelantamiento en Fórmula 1 que le hizo Juan Pablo Montoya a Schumacher, creo que estaba en Williams entonces, que fue súper comentado hace años, que es, vamos, la parada autobús es todo un clásico. Y nada, aquí vemos a Ghetto Tronas, que sigue en su duelo particular, le ha ganado la 5ª posición a Balselli,
Y parece que ha vuelto a ganar otra posición, porque Cremaschi ha trompeado. Ahora está ya P4, Ghetto. Vamos a acompañarlo un poquito más, aprovechando este buen resultado provisional que tiene Ghetto. Y que bueno, está un poco lejos de... Está un poco lejos del siguiente piloto, de Bertoncini. Está a 7 segundos. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Siempre el delante puede tener cualquier problema, un trompo, un despiste. Y si estás atento, pues Sí, una pasada. Claro, una pasada frenada. Puedes hacer a lo mejor algún podio. Uy, aquí vemos a Valselli, que está muy pegado a Ghetto. Vamos a ver aquí la bajada del primer sector hacia Pugón. Esta curva que digo es tan delicada. Bueno, aquí parece que ahora ha cambiado el perseguidor de Ghetto. Vamos a poner la vista trasera y vemos ahí a Ghetto, efectivamente, que tiene a estos dos, a este grupito de 3 italianos, Saglioca, Cremaschi y Valselli, pues persiguiéndoles. Vamos a ver si Ghetto tiene la cabeza fría y aguanta la lucha psicológica, ¿no? Creo que justo traccionó mal donde no tiene que traccionar más, que es en esa parte, y se le acercaron de vuelta. Bueno, pero de momento vamos, quedan 15 minutos, lleva, después de 11 vueltas, estar en esa cuarta posición, bueno, me parece un resultado excepcional para Ghetto. Y aguantándole el tipo a estos italianos que son todos buenísimos y rapidísimos. Y vamos a ver ahora, paso por meta y se dirigen hacia la SUS. Esto es un posible punto de adelantamiento, realmente, una curva muy lenta, pero bueno, vemos que Ghetto aguanta el tipo y se dirige ya hacia Auguste. Vamos a subirnos a su coche para sentir ahí, ¿no?, lo trepidante de Auguste y luego Radillon, y a continuación pues la recta de Kemmel, donde, bueno, aquí totalmente a fondo, alcanzando los 260 por hora hasta entrar en las curvas del Scoms, también muy delicadas. Y aquí vemos que ha perdido posición con Marco Saglioca. Le ha hecho la 13-14 que decimos. Vamos a ver si Ghetto es capaz de... qué pena. No sabemos qué le ha pasado a Ghetto, no le veo la clasificación, no sé si es un error del juego. ¿Tú le ves? Sí, lo veo ahí, perdió otra posición. Que ha bajado a la sexta posición. Pero ahí están los 4 puntitos. Vale. Ha bajado a la sexta posición. Y aquí vamos a ver si somos capaces, desde el coche de Sanoni, que está en P2. No se ve el coche de Marco. Pensaba que podíamos tener una visual de la distancia, pero es que está a casi 10 segundos, claro. Sí, ya son 10 segundos. No le ve, ¿no? Muchas veces es importante, ¿no?, el ver a tu adversario, porque es psicológico, ¿no? Cuando le pierdes de vista, claro, no sabes a cuánto está. Por lo menos ver al final cuando está entrando la curva y bueno. Claro. Ya no verlo es como desanimar. Sí, es como, ostras, se me ha perdido. Pero bueno. Pues vamos a ver si Ghetto es capaz de recuperar alguna posición en este grupito de 4, que están, es como un sándwich, ¿no? Rodeado de italianos. Nueva vuelta, nuevo paso por meta. Y bueno, quedan la vuelta 13, acabamos de empezar, quedan 12 minutos. Y vamos a dar un último repaso a toda la clasificación, a todos los pilotos, para ya afrontar el último cuarto de carrera. Pues nada, tenemos a De Marco en solitario, más dominante que nunca, porque normalmente, bueno, siempre hemos visto marcar la distancia en 5 o 6 segundos, pero bueno, hoy
está en 10 segundos. Yo creo que con 10 segundos puede administrar neumáticos, puede administrar lo que quiera. Mientras no falle, que no suele fallar, no tiene por qué tener problemas. Bueno, pues a 10 segundos tenemos ahí a Stefano Zanoni en una segunda posición, que realmente es la única realista mientras no le pase nada a De Marco. Bertoncini P3, P4 para Saglioka, P5 para Cremaschi y el fan racer Cheto Tronas siguiendo a estos italianos en P6, que a su vez está perseguido por Barcelli, que lo vemos que en ese nube blanco, rojo y azul. Miguel Veloso, aquí lo tenemos en la vista de cockpit. A continuación Sebas Carres con esta skin tan colorida. Yo no quiero, ya he sido crítico con esta skin más de una vez, pero es que de lejos parece, sí, ya lo dijimos también. Es que de cerca sí se aprecian los colores, ¿no? Y bueno, puedes ver, pero es que de lejos parece como un vómito. Ya sé que es un poco escatológico, un poco desagradable. Sí. Es llamativa, llama mucho la atención. Sí, de cerca me gusta más que de lejos. Es que de lejos se mezclan los colores un poco raro. Bueno, P10, seguimos con el repaso. P10 para Roberto Gil, que bueno, ha perdido un par de posiciones, pero sigue ahí en ese grupo de esos 10 primeros. Seguido de Simones Braccia, que está a 3 segundos y pico. En principio no tiene por qué tener problemas. Más Lorente en P12, Marco Gali P13. Cuarta posición para Antonio Torrente. Margatel a continuación. José López P16. Juan Ramón Mesas P17. David Terceras de Virtual Racing Girona en 18ª posición. A continuación Aymar Cano. Modes Games, que está en 20ª posición. Bastante distanciado de Aymar Cano. Sebas Fabregat y Andrés Bauer. Diurca, que ha caído bastante. ¿Ha debido tener algún otro incidente? Porque la última vez que he comentado estaba en P15, ahora está en P23. ¿Quién se pegó Diurca? Sí, hizo un trompo. Nuno Miguel, el portugués, P24. Rafael Gómez Cazorla, 25. Mateo Ventella, 26. Y Josep Bullotza en P27. Y nada, Antonio Aguilar, Alfonso Chacón, Fran Machuca y Jesús Huerta han tenido que abandonar. Una pena. A ver si estos pilotos tienen más suerte la próxima vez. Pues nada, ya hemos dado un poco el repaso a la general. Y vamos a retomar un poco el contacto con la pista. Y nada, pues aquí vemos a Denis de Marco. Y a continuación este grupito donde ya hemos dicho que está Bertoncini, Cremaschi, Saglioka, Cheto Tronas y Barcelli. Todos luchando por ganar posiciones. ¡Uy, madre mía! Cheto Tronas se ha ido muy largo y ha hecho un trompo. Va a perder, a ver si no pierde muchas posiciones. De momento ha perdido una, P7. Vamos a ver si es capaz de... Y va a perder con Miguel seguramente. Sí. Que viene rápido. Ya lo tiene detrás. Vamos a ver... Y ya le habrá empezado a pasar factura los neumáticos, ¿no? Sí, ya estamos en los minutos, claro, los últimos minutos. Llevamos 32, 33 minutos de carrera. Y ya tiene que notarse el desgaste bastante, ¿no? Y ya no puedes apurar tanto como antes y tienes que frenar antes, ¿no? Tienes que dejar más espacio para todo, tienes que medir de otra manera. Sí, bueno, es otra cosa. Frenar antes, con más cuidado, acelerar en el momento justo. Hay que ser más preciso realmente en estas últimas vueltas. Que realmente cuando hay desgaste, ¿no? Y problemas de gestión de neumáticos y de consumo, aunque estas carreras no tienen problemas de consumo, pues realmente eso también es una parte importante del pilotaje, ¿no? No todo es ir rápido, no todo es trazar perfecto, es muy importante, ¿no? Pero... Sí, tal cual. El control de tracción también acá en esta pista influye mucho. Querer apretar el acelerador y fíjate que veo la mayoría de los coches que se mueven enseguida de cola con el desgaste y bueno, y calculo que la mayoría debe tener el control bajo y es medio peligroso. Sí, de todos modos seguramente las últimas vueltas tengan que subir un poco el control, ¿no? Para minimizar y para mantener el desgaste, ¿no? estabilidad.
No sabemos cómo está. Sí, también para salir más armaditos de la curva, ¿no? Sí. Para no salir alocado. Muchas veces comentando, ¿no? Las carreras, y es muy típico que todos te dicen, llegué muy justo al 5%, al 4% de neumáticos, y en las últimas vueltas tuve que poner el control de tracción al máximo, ¿no? Para derrapar menos, claro, ¿no? Para hacer menos desgaste. Sí, tal cual. Pero ya obligado, ¿no? Porque sabes que vas a perder tiempo, porque el control de tracción pues al final siempre te hace perder tiempo, pero bueno, te garantiza que llegas al menos, ¿no? Llegas en condiciones, aunque sea con los neumáticos muy desgastados. Sí, y además que cualquier pisada de freno fuerte también corre el riesgo de Sí, además que con de la pinchar con actualización, creo que recordar que fue una actualización grande que hubo en Navidad, ¿no? De Race Room. Ahora mismo a esos niveles de desgaste, cualquier frenada fuerte, cualquier frenazo te puede hacer reventar la rueda. Sí. De hecho, con goma nueva te la dejan como vibrando el volante. Sí, haces un plano. Si lo haces dos Sí, pero es que en el momento que además has hecho el plano, ese neumático es mucho más sensible a los daños. Entonces, aunque no vuelvas a hacer un plano, es posible que pinches. Simplemente porque ya se ha degradado mucho ese neumático. Y si ya haces una frenada muy dura, pues posiblemente lo pinches o revientes el neumático. Sí, eso con neumáticos nuevos. Después del 50% para abajo se viene el pinchazo. Sí. Por eso digo, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo en los últimos minutos, donde los neumáticos están muy delicados, ¿no? Hablando de eso, justo que estaba narrando, lo vi a Miguel también derrapando ahí, bueno, perdiendo posición con Seba. Ahora seguramente vamos a ver bastantes pilotos un poco en esa situación de derrape o de pérdida de control, precisamente por el desgaste de neumáticos, porque están muy delicados. Pues aquí vemos a Max Lorente, ¿no? de Guitarres Girona, en la recta de Kemmel. Pues a ver si en Les Combs puede ganar la posición a Marco Gali de Racing Italia. Aquí vemos un pequeño toque sin más consecuencias. Y bueno, ahí vemos que creo que Torrente ha perdido, les ha dejado pasar, debe tener algún problema Antonio Torrente. Bueno, y Bauer, que está aquí luchando con Modes, parece, por la 21ª posición. No, es con Sebas Fabregat. Vale, aquí vemos que acaban de terminar los comps. Van a bajar hacia la parte intermedia del primer sector. Y ahora se dirigen en esta curva tan larga hacia Bruselas. Y a continuación hacia estas semi-rectas como la de Puón, ¿no? Que es un conjunto de curvas muy rápidas que ya los encamina hacia el cierre del primer sector, curva 13. Lo mismo, entran en campus. Stavelot, y cuando salgan pues iniciarán el segundo sector con la curva de Paul Frère. Se suben aquí a los pianos para aprovechar la pista al máximo, acelerar a fondo. Y ahora pasamos por Blanchimont y ya es todo a fondo prácticamente hasta la chicane de la parada de autobús al final. Vemos que Miguel Veloso está perdiendo posiciones, ha tenido algún problema. Creo que habrá pinchado, Sí, ha perdido muchas casi posiciones, seguro porque estaba detrás de Gueto, ¿no? Si no, es que está sí, pincho, porque no puede girar recta, pero cuando no gira siempre hay una goma rota. Vamos a ponerle la cámara. Hay derecho. No, está entrando a boxes. Sí. Esperemos que no se retire. Aunque queda un minuto, la verdad que poco va a poder hacer. Poco va a poder hacer Miguel Veloso, el mexicano.
Pero bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Lo cuidadoso que hay que ser en este último tramo de carrera con los neumáticos, ¿no? Es muy más si tuviste una carrera exigente, 40 minutos llegan como... Tendría que llegar con 10-15%, pero también depende de la posición que venía y las peleas que tuviste, ¿no? Sí. Pues nada, aquí tenemos una lucha también entre Sebas Carrés, que se ha upado hasta la 8ª posición y que está a la caza de Gueto Quetronas. Está ya a 2 décimas. Y parece que Gueto no encuentra la manera de tener una puerta tranquila. Siempre está en la pomada, en la lucha. Pero bueno, seguro que se está divirtiendo un montón. Porque al final lo que nos gusta también es un poco sufrir, ¿no? El luchar con los demás. Vamos a ver la vista frontal desde el coche de Sebas. Y bueno, aquí se van a dirigir hasta el final del tercer sector. Frenada muy fuerte para acometer la parada del autobús. Esta chicane tan delicada. Y nada, segunda, acelerar a fondo. Y paso por línea de meta. Y vemos que Josep Bullosa le acaban de marcar un drive-thru. Que bueno, no le va a suponer un gran problema porque ya estaba en la última posición. Pero bueno, es importante cumplir, ¿no?, la sanción, porque en caso contrario te descalifican. Y bueno, siempre es mejor quedar el último que ser descalificado. Y recordar que la descalificación la penalizamos con un warning, ¿no? Y 2 warnings acumulados en un campeonato está sancionado, creo que no corres la siguiente carrera. Hay que cuidar mucho el tema de las sanciones, ¿eh? En Ring Room se ha puesto el tema muy serio, y nosotros también, la organización, para fomentar que todo el mundo sea lo más limpio posible y cumpla las normas, pues eso, para evitar descalificaciones y problemas. Pues nada, seguimos ahí en la lucha de Gueto Quetronas con Sebas. Sí, va a estar bueno ese final, ¿eh? Entre Sebas y vemos que están ahí luchando por esa 7ª posición. Puede ser muy divertida. Vamos a subir al cockpit de Sebas. A ver si desde aquí vemos un poco mejor esta lucha. Vemos que están ya enfilando la parte final del segundo sector en Cubón. Cuentan este juego de la curva 13, 14 y 15, que son campus de Stavelot. Ana dice, Enrique, que un día va a ser Sebas el que esté en el chat, así que bueno, mejor, esperemos verlo ahí en pista. Muy bien, nada, seguro que Ana lo hace mejor que Sebas. Sebas es muy bueno, pero Ana lo hace mejor. Sí. Ana, te animamos, y que Sebas esté ahí y tú conduciendo. Claro. Creo que sí. De verdad, a mí que me alegra mucho, ¿no?, que haya chicas que les guste esto. Que no sea que esto, la verdad que parece un deporte de mucha, una afición de mucha testosterona, ¿no? Muy de macho peludo, pero no tiene por qué. Sí, le vendría muy bien. Vemos que también hay se vería muy bien. Una lucha por detrás de Simón Sbracha con Roberto Gil, que está en esa P9. Esperemos que pueda conservarla. Y pues parece que no, ¿eh? Ay, parece que Roberto va a perder la posición. Y de hecho se ha dado con el muro. Uy. Muy lento veo que va Roberto. No sé si se ha roto. No me digas, Roberto. Se ha tenido que retirar. Ostras, qué pena. Qué pena. Roberto. No. ¿Acaba de terminar o no? No. Bueno, que ha terminado la carrera. Ostras. Sí. Ostras, estaba ahí yo tan emocionado. No. Pues ha perdido la última posición en el último minuto. Pues nada, vamos a repasar la clasificación. Pues nada, tienes de Marco en la posición ganadora, y el podio, en la segunda posición del podio Zanoni, y cierra el podio Bertoncini, Cremarchi P4, P5 Sagliocca, Valselli P6. 6 italianos, ya vemos que el dominio es total en los 6 primeros puestos, seguido por Gueto Quetronas y Sebas Carrés en P7, P8 para Sbraccia y P10 para Roberto Gil, que al final ha perdido solo una posición. Y vemos también que la vuelta rápida ha sido para De Marco, no puede ser menos. Y bueno, seguimos, P11 Gali, Lorente, Margatel, P14 Torrente,
P15 José López, Aymar Cano 16, Juan Ramón Mesa 17, Treseras 18, Modes Games 19, Bauer P20, Sebas Fábregas P21, Diurca P22, Nuno Miguel 23, el mexicano Veloso P24 que no ha podido acabar, Rafael Gómez Cazorla 25, Dentella 26, Bullosa 27, 28 Pedro Magallanes, Jesús Huerta 29, Bello Calero 30 y ya Aguilar, Cachón y en última posición pues Fran Machuca. Bueno, pues esto ha sido la carrera, Ariel. ¿Qué te ha parecido? Ha sido todo. La verdad que me gustó. Era una combinación muy buena. El circuito, los coches. Y bueno, y hubo bastante batalla, ¿no? Que es lo importante. Pues nada, nos vamos a despedir. Y nada, ya nos veremos la siguiente carrera. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta luego a todos. Gracias.